Entraste por cita de CBP One y ahora te llegó un correo diciéndote que tienes que salir de Estados Unidos. Tenías un permiso de trabajo válido y te lo quitaron de un día para otro. Estás en proceso de asilo y no sabes si esto te protege o no. Miles de personas que hicieron todo como decía el gobierno, que entraron por la cita de CBP One por la frontera y les dieron un parol, es decir, de estadía temporal aquí en los Estados Unidos, están recibiendo una sola instrucción: abandone Estados Unidos inmediatamente. Pero ¿de verdad tienen que irse? ¿Qué pasa si tienen un proceso abierto? ¿Qué pasa si no lo tienen? Hoy te explico lo que casi nadie está diciendo y que ustedes mismos me pidieron por este espacio que hablara sobre el tema del parol humanitario y me han preguntado por los comentarios qué derechos tienes si entraste por CBP One y qué puedes hacer si el gobierno ahora intenta sacarte, aunque hayas seguido las reglas desde el primer día. Este episodio de seguro te va a interesar. No te despegues. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Por acá, Ricardo lo dice en las redes sociales. Este es el episodio 52, o sea que ya estamos avanzando, ya pasamos, como le dije en estos días, el medio centenar y bueno, vamos por la próxima meta es llegar al episodio número 100, solo de la tercera temporada. Bien, hoy vamos a conversar de, una crisis legal y humana que está dejando a cientos de miles de personas en una especie de limbo. ¿Qué pasa cuando el propio gobierno cancela un permiso que él mismo otorgó? Es la pregunta de muchos. El caso de los migrantes que entraron por CBP One revela algo mucho más profundo. Una política de deportaciones silenciosas contra quienes paradójicamente siguieron las reglas. Hoy te explico paso a paso cómo funciona este sistema, que implica que les hayan revocado el parol a más de 900,000 personas y qué derechos tienen realmente quienes están ahora enfrentando órdenes de salida o potenciales órdenes de deportación. Incluso si tienes proceso de asilo pendiente, qué es lo que aplica desde toda la información oficial. Siempre lo digo, no soy abogado, no doy consejo legal, pero sí tenemos herramientas oficiales, información que es pública que podemos informarles en este espacio. Y como les decía, esta historia no es solo sobre una aplicación ni permisos, es sobre cómo un cambio de poder puede convertir la legalidad en una trampa. Migrantes que hicieron todo como se les pidió están siendo expulsados o teniendo órdenes de deportación. Y muchos de ellos son venezolanos. Ya vamos a iniciar, pero antes te pido por favor que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas. Es la forma como apoyas este proyecto periodístico independiente y me ayudas a mí a seguir adelante luchando contra la censura, luchando contra la desinformación. Yo siempre les digo, es una forma de que ustedes apoyen. Es fácil, es gratis, es rápido y me pueden ayudar enormemente. Y si están en Estados Unidos o fuera de Venezuela, en cualquier país, puedes mandar superchats y super gracias. Y así apoyas este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder. Si me mandas superchats, por cierto, lo vamos a leer con prioridad en el próximo episodio. Bien, nosotros así arrancamos. Más de 900,000 personas que creyeron haber seguido las reglas están recibiendo una orden clara del gobierno de Estados Unidos. Abandone el país inmediatamente. No cruzaron por el desierto, no se entregaron al azar a la patrulla fronteriza, no buscaron colarse entre la multitud ni evadir a las autoridades. Lo hicieron por donde les dijeron que debían hacerlo, usando una aplicación que el propio gobierno promovió y pues para entrar de forma legal y ordenada, para poder entrar posteriormente y aplicar a otros procesos, ¿no? Esa aplicación se llama CBP One. CBP One fue lanzada por la administración de Biden y a partir de enero de 2023 sirvió como parte de una estrategia para enfrentar el caos migratorio en la frontera sur. Funcionaba así: la persona sin documentos legales para ingresar a Estados Unidos, y si no tenías una visa debía o ninguna petición, ningún proceso migratorio, debía esperar en México una cita que solicitaba diariamente desde su teléfono. Una vez asignada, podía acudir a un puerto de entrada y presentarse ante las autoridades de inmigración.
Si cumplía con ciertos requisitos, podía recibir un permiso de permanencia temporal, lo que conocemos como un parol. Pero bueno, esto era por un periodo de hasta 2 años, siempre fue así. Según el medio NPR, 936,000 personas utilizaron esta herramienta, en su mayoría venezolanos, haitianos, cubanos y mexicanos. Para muchos, esta fue la única alternativa segura, desde niños hasta adultos mayores, desde enfermeros hasta maestros. Todos ellos apostaron por hacer las cosas bien, por ajustarse a las normas que les impuso el sistema, el Estado. Y sí, el parol les dio una entrada legal. Estoy hablando de el permiso de permanencia que te dan, no el parol humanitario, porque ambos son parol, pero en este caso, el parol humanitario fue uno que fue designado como, vamos a decir, categórico para distintas nacionalidades, Venezuela, vamos a decir, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, pero ya se había entregado también, ya se había otorgado también a afganos y a ucranianos, por ejemplo. Pero en este caso no era ese parol categórico. La figura de parol como tal es una libertad condicional que te dan. Y en este caso se aplicaba en la frontera. Durante 2 años podían residir y laborar en los Estados Unidos, pero en cuanto la administración de Trump retomó el poder, todo cambió. Insisto, no era un estatus, y ya vamos a hablar de eso, pero sí era un permiso temporal. El programa de CBP One fue cancelado y en su lugar se lanzó una nueva aplicación, una actualización de esa aplicación que se llama CBP Home. ¿Para qué? Bueno, para que los mismos migrantes que habían entrado por el sistema anterior ahora notificaran voluntariamente su salida del país, es decir, una autodeportación, así como ustedes lo oyen. De la bienvenida a la expulsión con una actualización de software o de la aplicación. Si deseas saber más sobre esta aplicación, te recomiendo ver el episodio de este podcast de Ricardo Lo Dice Migrando, donde hablo a detalle de CBP Home en el episodio 36. Te lo dejo etiquetado aquí arriba para que no te pierdas detalles en lo que termines de ver este episodio. Ahora, la instrucción fue clara. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, está ahora ejerciendo su discreción, cito textualmente, para terminar su parol. Por favor, abandone los Estados Unidos inmediatamente. Te cierro cita. Así decía uno de los correos enviados, como lo recibió Franz D. Jerome, citado por The New York Times, que es un inmigrante haitiano que trabaja en un almacén de Amazon en Ohio y apoya a 10 familiares en su país. Tiene un caso de asilo pendiente y aunque el aviso incluía una línea que parecía excluir de las deportaciones a quienes han obtenido otra base legal para permanecer en el país, pues el mensaje fue amenazante, según él, que lo dejó profundamente intranquilo. A pesar de estar en proceso, Frantisdi dice que se siente desprotegido. Otra de las personas que recibió notificación fue una mujer venezolana que vive en California, que ofreció declaraciones reservando su identidad al medio NPR. Estaba trabajando en su turno habitual en un Walmart cuando le llegó el correo del Departamento de Seguridad Nacional. Debía abandonar el país de inmediato. La venezolana había ingresado de forma legal, porque una cosa es tener el ingreso legal y la otra es tener un estatus legal. Son dos diferenciaciones que hay que hacer. Ella entró en julio de 2024. Junto a 2 de sus hijos, después de esperar más de 8 meses una cita a través de la aplicación CBP One. Según contó NPR, pensó que al usar el sistema, el gobierno del gobierno como tal estaba haciendo lo correcto. Bueno, ella tiene su primera audiencia en la Corte Migratoria programada, pero aún así el aviso la dejó paralizada. Cito: aunque vine con CBP One, no me siento segura, dijo al medio. El temor persiste, incluso para quienes, como ella, han seguido cada paso dentro del marco legal. Casos como estos se multiplican en todo el país. En Denver, una profesora de secundaria reportó que muchas familias venezolanas de sus estudiantes recibieron los correos. En Nueva York, donde más de 40,000 migrantes aún viven en refugios, el gobierno de la ciudad envió un mensaje a los proveedores de albergues para advertir que varios de sus residentes estaban recibiendo estas notificaciones. Incluso en estados como Arizona, Colorado y Ohio, expertos legales han confirmado que muchas de estas personas aún tienen casos legales abiertos, como solicitudes de asilo o audiencias migratorias. Y sin embargo, la orden que recibieron fue la misma: salga inmediatamente o enfrente la deportación. El lenguaje en estas notificaciones es directo, severo y para muchos atemorizante. Algunos abogados como Nicole Micheroni, nacida en Massachusetts, recibieron el correo por error, al parecer por un cruce de direcciones vinculado con los casos de sus clientes. Al principio se rieron, luego vino la preocupación.
Cito, esto puede causar pánico, aunque seas ciudadano o tengas un proceso legal activo, dijo al medio The New York Times. Otro abogado, Billy Husher Jr., lo dijo sin rodeos. Cito, esto parece una táctica de intimidación para que la gente renuncie a sus derechos del debido proceso. Cierro la cita allí. Y aquí viene el punto clave. Aunque el parol es una figura discrecional que permite a una persona inadmisible ingresar al país por razones humanitarias, no equivale a un estatus migratorio legal, ni constituye una admisión formal en los Estados Unidos. Esto lo deja claro el propio estatuto migratorio. El parol no transforma a una persona en un residente ni un beneficiario de un estatus migratorio definitivo, pero durante su vigencia les otorga un permiso temporal para permanecer, trabajar y tener acceso a ciertos servicios. El problema es que, muchas de las personas que reciben estos avisos sí tienen procesos legales abiertos que les otorgan protección frente a la deportación. Es decir, aunque se haya revocado su parol, el parol de entrada por CBP One por la frontera no están automáticamente fuera de la ley. Y como lo vamos a ver más adelante, eso hace una gran diferencia. Pero antes de llegar allí hay que entender que el giro en la política no se limita a CBP One. Está ocurriendo con otros programas creados bajo la administración de Joe Biden. El parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que les hablaba hace unos minutos, también fue revocado recientemente y peleado en una corte, que por cierto, sacamos un episodio sobre el fallo que dio la jueza Indira Talwani a favor de los beneficiarios del parol humanitario de estos 4 países, y si deseas verlo, te lo voy a dejar aquí etiquetado también. Es decir, la batalla legal apenas comienza y mientras tanto miles de personas que hicieron todo como se les pidió están siendo empujadas a un limbo migratorio sin certezas. Algunos pueden protegerse, otros no, pero todos están atrapados en la misma incertidumbre. Y aunque desde el Departamento de Seguridad Nacional se emitió una aclaratoria diciendo que algunos correos pudieron haber sido enviados a destinatarios erróneos, eso no cambia el hecho central. El mensaje fue masivo, generalizado, sin filtro y dejó a familias en pánico. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué puede hacer alguien que entró por CBP One y recibió una notificación de este tipo? ¿Qué derechos tiene si está esperando una cita de asilo, por ejemplo, o si ya tiene un proceso abierto en la corte? ¿Puede quedarse en Estados Unidos si perdió su permiso de trabajo, pero su caso sigue pendiente, por ejemplo? Esa es una pregunta que yo sé que es importante y que se hace muchos de ustedes, porque incluso hemos tenido preguntas que ustedes mismos me han hecho por las distintas redes sociales, por Instagram, por aquí, por el mismo Facebook, ¿no? Y la respuesta, aunque muchos no lo saben, sí existe. Existe, repito la pregunta, que no vamos a quedar en el limbo, ¿no? Sí, puede quedarse en Estados Unidos, sí perdió su permiso de trabajo, pero su caso sigue pendiente. Si usted metió un caso, esa la pregunta como tal, ¿no? Entonces, aunque muchos no lo saben, sí existe esa respuesta, pero requiere entender cómo funciona el sistema migratorio y cuáles son las vías disponibles para quienes hoy se sienten en el limbo. Quédense allí porque les cuento detalles. Antes de seguir, quiero hablarles de algo importante. En medio del caos informativo, la censura, los algoritmos y gobiernos cada vez más impredecibles, como por ejemplo el mismo gobierno aquí de los Estados Unidos, que nos está demostrando que cada vez puede ser más impredecible, pues decidí abrir un espacio donde podamos mantener el contacto directo. Por cierto, a propósito de los ataques de este gobierno a la prensa, mi boletín en Substack, que es una especie de blog y boletín. Allí ya estoy enviando estos boletines diarios a tu correo con informaciones, alertas urgentes, titulares, lo que hemos llamado titulares a las 6, que es un resumen diario en audio con las noticias más importantes de migración, política de Estados Unidos y Venezuela. Todo esto directo a tu correo. También mandamos los puntos claves de estos episodios y tú los tienes en tu correo y cuando puedas los ves. Los puedes leer rapidito a ver si te interesa y puedes ver el episodio también. Sin filtro, sin censura, sin depender de redes sociales ni ningún tipo de intereses. Puedes suscribirte gratis ya mismo en ricardolodice.com y si quieres apoyar
apoyar aún más este proyecto periodístico independiente, también hay una opción de paga, pero te puedes registrar gratis. La opción de paga es como si me invitaras a un café al mes. Te dejo el link aquí abajo en la descripción, en los comentarios y aquí arriba. La pregunta es, ¿cuento contigo? Bien, vamos a continuar. Cuando una persona lograba entrar a Estados Unidos a través de CBP One, lo que recibía no era una residencia ni un camino automático a la ciudadanía, y esto hay que tenerlo claro. Lo que recibía era un permiso temporal, una especie de ventana, y esa ventana tenía fecha de expiración. El instrumento legal que lo permitía se llama parol, y aunque muchos lo asociaron con una entrada legal al país, y en efecto fue una entrada autorizada por el gobierno de Estados Unidos, ese parol era una figura discrecional. Eso quiere decir que el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, podía otorgarlo y también podía revocarlo, como está ocurriendo ahora. Pero, ¿qué significa exactamente que el parol sea discrecional? Significa que no es un derecho, es una autorización temporal y excepcional que el gobierno de Estados Unidos, puede otorgar o no según su criterio. ¿Está contemplado en la ley de inmigración? Sí, específicamente en la sección 212D5A de la ley de inmigración y nacionalidad, que en inglés es la INA o INA, que yo siempre las menciono aquí, las cito porque una ley fundamental cuando uno está cubriendo migración. Ese artículo en particular dice que el fiscal general puede, a su discreción, permitir temporalmente la entrada a Estados Unidos bajo condiciones que considere necesarias por razones humanitarias urgentes o de interés público. Y lo clave allí es eso, a su discreción. El DHS tiene la facultad de decidir caso por caso si permite que alguien entre o no. No hay una obligación de otorgarlo ni un proceso automático, y por eso mismo también puede cancelarlo si considera que ya no se justifica. Eso significa que el parol no equivale a una admisión, vamos a decir, legal al país, ni crea un estatus migratorio permanente. Así lo explicó la Federation for American Immigration Reform, o FAIR, que tiene base en la ley, y dijo que, cito, mientras están en Estados Unidos, estas personas siguen siendo extranjeras. A ver, nos habíamos caído unos segundos, ahí retomamos. Así. Esas son las cosas que pasan en caliente. Entonces, repito, les estaba diciendo que esta organización dice que, cito, mientras estas personas en Estados Unidos están en Estados Unidos, estas personas siguen siendo extranjeras en condición de inadmisibilidad, dicen ellos, hasta que obtengan un permiso legal para quedarse. Aunque FAIR, esta organización, representa una postura ideológica anti-inmigrante, y eso hay que decirlo, en este punto técnico estarían en lo correcto, porque el parol permite ingresar, pero no regulariza como tal. Ese proceso como tal, usted tiene que hacer otros procesos. Lo que hizo la administración de Biden fue utilizar esa herramienta de forma masiva para permitir la entrada controlada de personas a través de CBP One, bajo criterios de vulnerabilidad, con una duración de hasta 2 años y permiso de trabajo incluido. Pero nunca se dijo que eso era permanente. Era una medida de emergencia diseñada para crear orden en la frontera, y iba a haber un cambio de gobierno. Yo imagino que los que entraron hasta los días previos que Biden tenía abierta la aplicación de CBP One y que lograron entrar, debieron haber buscado inmediatamente asesoría legal para ver por dónde aplicaban. Es lo lógico, ¿no? Porque no era un estatus definitivo, pero yo sé que quizás hubo mucha confusión al respecto. Me van a disculpar, lo que pasa es que hay alergias, porque estamos en primavera y no se imaginan las alergias que me han agarrado, una cosa terrible. Nunca me había pasado eso, pero el polen es grandísimo. Entonces, retomando lo que les estaba diciendo, como toda medida discrecional, pues puede ser revocada en cualquier momento. Y eso también hay que tenerlo claro. Es precisamente la base, ¿no?, que hoy está utilizando la administración de Trump para acabar con este CBP One. En otras palabras, o palabras oficiales citadas por el medio NPR, el Departamento de Seguridad Nacional dijo, cito, con el lanzamiento de la aplicación CBP Home, estamos restaurando la integridad de nuestro sistema migratorio. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que revocar estos parol forman parte de la promesa de proteger la seguridad nacional. Según esta misma organización FAIR, que ya les dije, el DHS declaró que ella tiene plena autoridad para hacerlo. El problema, como ya se está viendo, no es solo que el parol pueda ser revocado, sino
¿Cómo se está haciendo? Con correos electrónicos masivos, sin distinción clara entre quienes tienen procesos legales activos y quienes no, y con un lenguaje tan amenazante que incluso abogados, ciudadanos han sentido preocupación al recibirlo por error. En conclusión, el parol sí, es legal, sí, pero también es frágil. La medida, la herramienta, el instrumento, como ustedes quieran llamarlo, es legal, pero también es frágil. Y cuando un permiso no está garantizado por ley, sino que depende del criterio político del momento, lo que antes era una protección, pues puede convertirse rápidamente en un motivo de expulsión. Es decir, estamos hablando de un permiso temporal que desde el primer día requería una segunda acción como tal, lo que les estaba diciendo hace unos segundos, que es buscar una vía para regularizar tu estatus dentro del país, ya sea porque tenías algún familiar y te hacía una petición, ya sea porque aplicabas a cualquier visa que tú fueras elegible, ya sea porque tenías un caso de asilo, etcétera, ¿no? Y esa vía, pero hay que decirlo que la vía para la mayoría era el asilo. Desde el principio, organizaciones legales, abogados y defensores de migrantes advirtieron esto. Si entraste por CBP One, tienes un permiso de permanencia por 2 años, pero si no haces nada más con tu caso, cuando ese parol se acabe, te vas a quedar sin protección. Por eso, muchos recomendaban iniciar el proceso de asilo lo antes posible. Y aquí viene un dato clave. El asilo tiene un límite de tiempo para ser solicitado. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informa que para solicitar el asilo se debe entregar el formulario I-589 como regla general dentro del primer año después de haber entrado, antes de que finalice el primer año después de haber entrado a los Estados Unidos, a pesar de que hay abogados, como yo he podido consultar en este espacio, ustedes lo han visto, que me han dicho que hay excepciones a esto. Por eso siempre le digo, tiene que consultar un abogado. Eso no es una opción ni una sugerencia, es un requisito, pero habrían excepciones, solamente que su abogado le diría qué tipo de excepciones son y si usted puede aplicar o no. Un criterio fundamental del sistema de asilo en este país es ese, pero siempre debe contar con asesoría legal. Aunque tu parol se termine, tu caso sigue abierto y eso te da ciertas protecciones muy importantes. No puedes ser deportado mientras no exista una orden final de remoción o deportación. Es decir, mientras que no haya un fallo definitivo en la corte o en tu contra por parte de un juez de inmigración, ¿no? Esto lo explicó Erika Pinheiro, quien es directora de la organización Al Otro Lado, en declaraciones recogidas por el mismo medio NPR sobre los inmigrantes, ¿no? que ingresaron por medio de CBP One. Y además, si tu solicitud de asilo está pendiente, puedes aplicar a un permiso de trabajo según USCIS. Ahora, precisamente USCIS, que es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, dice que puedes presentar la solicitud a partir de los 150 días desde que introdujiste tu caso y el permiso puede aprobarse una vez hayan pasado al menos 180 días. Es lo que se conoce como el reloj de asilo o los 180 Day Asylum EAD Clock. Este permiso de trabajo no depende del parol, depende del estatus de tu caso de asilo. Esta, como tal, es otra base legal. Ahora bien, muchas personas que entraron por CBP One ya habían obtenido un permiso de trabajo porque el parol, tal como fue implementado por la administración de Biden, les otorgaba esa posibilidad por un periodo de hasta 2 años, siempre que cumplieran con los requisitos del programa. Así lo explicó NPR al señalar que los beneficiarios del parol podían recibir autorización de empleo como parte del paquete de entrada legal bajo CBP One. Pero con la revocatoria del parol, ese permiso puede quedar sin efecto. The New York Times advirtió que esto está causando confusión, no solo entre las familias afectadas, sino también entre los empleadores, que no saben si deben despedir a sus trabajadores cuyos documentos podrían estar a punto de vencer. Aún así, eso no significa que una persona quede automáticamente desprotegida. Miren, si el migrante tiene una solicitud de asilo activa, puede solicitar un nuevo permiso de trabajo basado en ese proceso. ¿Y qué pasa si no solicitaste el asilo o cualquier otro trámite para, vamos a decir, arreglar tus papeles aquí? Bueno, ahí es donde la situación se complica, porque si tu parol fue revocado y no iniciaste ningún otro trámite migratorio, entonces sí podrías quedar en una condición migratoria irregular. Y no porque cometiste un delito, no, sino porque simplemente no hiciste el trámite a tiempo o no tuviste la orientación necesaria para hacerlo. Hay muchas personas que entraron por CBP One, confiaron
en que en su permiso de 2 años era suficiente y no se movieron a tiempo para protegerse legalmente. Algunos no entendían el sistema, otros simplemente no podían pagar un abogado. Muchos asumieron que el parol era como una visa o un permiso permanente para quedarse cuando en realidad era una figura temporal y frágil, como se los decía. Esa confusión fue alimentada por la falta de orientación legal, pero también por la narrativa pública que se construyó en torno al programa. De hecho, el propio medio conservador FAIR, como tal, que respalda las medidas de la administración de Trump, ellos dicen que medios nacionales, algunos medios nacionales y agencias, dicen que reportaron errores. Ellos mencionan particularmente a AP, CBS News y PBS. Ellos dicen que ellos reportaron erróneamente que los beneficiarios del parol se les había cancelado su estatus legal. Y pues esta organización dijo que eso estaba expresándose de forma incorrecta, porque el parol bajo la ley migratoria recalcó que este es un mecanismo que no otorga un estatus legal ni constituye una admisión legal. Y aquí hay que decirlo con total claridad, no lo era y nunca lo fue. Pero eso no significa que todas las personas que usaron CBP One estén ahora sin protección, ni tampoco que estén obligadas a abandonar el país ya, como lo da a entender el lenguaje de las notificaciones enviadas en estos días, ¿no? Que lo que buscan es crear terror. De hecho, muchos de los que recibieron ese correo electrónico del DHS tienen audiencias programadas con jueces de inmigración, como los casos que ya mencioné, o tienen solicitudes de asilo ya presentadas, o están en proceso de solicitar un permiso de trabajo por esa vía. Es decir, si tienen una base legal para quedarse, pues la cosa cambia. Y aún así, el gobierno les está enviando un mensaje que parece ignorar ese detalle por completo. Lo decía Erika Pinheiro, directora del Otro Lado, que es esta organización que yo les dije que está trabajando con cientos de migrantes que usaron CBP One. En sus palabras dijo que la mayoría, cito, la mayoría debe estar protegida de la deportación temporalmente porque están planeando sus casos ante las cortes. Y sin embargo, las cartas sugieren lo contrario. Esto ha generado una confusión masiva porque hay personas que estaban trabajando legalmente y ahora se viven con la incertidumbre de si podrán seguir haciéndolo porque sus empleadores no tienen claridad sobre sus permisos de trabajo, si siguen vigentes o no, si son válidos, ¿no? Así lo advirtió Kathleen Bush Joseph, quien es analista del Migration Policy Institute, en declaraciones de New York Times, donde explicó que muchos empleadores no saben si deben despedir a personas cuyos documentos están por expirar. Familias enteras que viven en albergues están recibiendo correos que no entienden y no saben si mañana tendrán que empacar y salir. Gente que está esperando su cita con un juez de inmigración no sabe si se debe ir o ya fue descartada por el sistema, qué debe hacer, ¿no? Y por supuesto, aquellos que no hicieron ningún trámite adicional después de recibir el parol, pues hoy enfrentan una situación más incierta. Pero esto no significa que no tengan opciones, pero sí que están en un terreno mucho más movedizo. Para ellos, importantísimo, consulten ya con un abogado de inmigración lo antes posible, y porque eso es fundamental. Y no crean cualquier cosa que vean en las redes, no. Es importante que consulte con un profesional, porque a veces, como ya yo lo he dicho por aquí luchamos contra la desinformación, pero es que en las redes abunda la desinformación. Entonces la información es poder. Vaya, consulte a un abogado para ver si hay una posibilidad real de iniciar un proceso de protección, como cualquier otro de los procesos que le recomiende el abogado. E incluso hay distintos tipos de visas y opciones, pero al final de cuentas va a ser solo un profesional del derecho el que le pueda decir en materia migratoria a qué califica, ¿no? Y entonces importantísimo que haga esto. Y aquí es donde hay que hacer una crítica directa al enfoque actual del gobierno. Revocar el parol de forma masiva, sin revisar caso por caso, sin establecer filtros claros, sin verificar si la persona tiene un proceso abierto, es una irresponsabilidad. Y más aún cuando se hace a través de correos electrónicos automáticos, enviados incluso a personas ciudadanas o a cualquier abogado por error, como ya vimos. El daño no es solo legal, también es emocional, es social, es económico. Se rompe la confianza, se instala el miedo y lo más grave, se castiga a quienes hicieron el esfuerzo por seguir las reglas. Entonces, ¿qué implica hoy cumplir con los mecanismos legales establecidos? ¿Qué garantías reales existen para quienes intentan seguir el camino correcto dentro del sistema? Ese es el dilema ético, legal y humano
que nos deja esta historia, porque más allá del caso puntual de CBP-1, lo que está en juego es la necesidad de que el sistema migratorio sea coherente y predecible, especialmente para quienes deciden ajustarse a las reglas que el propio Estado les ofreció. Ya voy con mis conclusiones. Bien, este episodio deja al descubierto una realidad dura. Muchas personas que cumplieron con los requisitos establecidos por el propio Estado están hoy en situación de incertidumbre. Ojo, y hay que diferenciar. El gobierno cambia, el Estado ha de ser el mismo. El gobierno son las personas que elige el pueblo para que gestionen las políticas del Estado. Pero, incluso, y aquí quiero hacer una aclaratoria porque me parece importante traerlo a la discusión. Por ejemplo, el caso de la terminación del TPS. Esta administración decidió terminarlo porque a su juicio ellos consideraban que en Venezuela se había arreglado la cosa. Palabras más, palabras menos. Eso está en el documento oficial que firma Kristi Noem y que se publicó en Registro Federal. Pero antes de hacer esa terminación, ellos echaron para atrás una extensión legal que había publicado en Registro Federal y que se había hecho bajo el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el liderazgo en aquel momento de la administración de Alejandro Mayorkas, bajo la era de Biden. Y ya eso era una decisión que estaba publicada en Registro Federal. Fue una política, una decisión formal, o sea, que emitió un funcionario del gobierno, pero que ya estaba publicado en Registro Federal, ¿no? Entonces ya formaba parte de este andamiaje estatal, ¿no? Y eso es una de las cosas que se les está discutiendo, entre otras, ¿no? Pero ya sabemos que el juez Edward Chen en California, pues, falló a favor de los migrantes beneficiarios del parol y que hay una apelación en curso, etcétera, ¿no? Pero bueno, quería poner este ejemplo para que ustedes tomaran en cuenta de cómo legalmente se puede rebatir, se puede retar este tipo de acciones que al final de cuentas van en detrimento del Estado y al mismo tiempo del interés, porque aquí estas personas se han integrado legalmente al sistema económico del país, etcétera, ¿no? Además del componente humano, ¿no? Que es importantísimo. No porque hayan incumplido una norma, ni porque hayan evitado el sistema, sino precisamente porque se ajustaron a las reglas que estaban vigentes en ese momento. Esto lo estoy diciendo como tal, la incertidumbre que están viviendo estas personas hoy día, que están, vamos a decir, pendiendo ahí de un hilo, porque crea confusión, incluso si usted tiene un proceso, ¿no? Estas personas usaron la aplicación de CBP-1, se presentaron en los puertos de entrada, esperaron su cita desde México, entraron con el parol, les dieron un parol, pues, en la entrada en la frontera, buscaron trabajo, se integraron a la sociedad y ahora enfrentan notificaciones que les piden, abandonar el país inmediatamente. Esta situación no cuestiona la legalidad del parol ni del sistema migratorio, y esto es importante decirlo, pero sí pone sobre la mesa una pregunta legítima. ¿Cómo debe actuar el país cuando cambia el rumbo de sus políticas migratorias? Sobre todo en estos momentos de tanto extremismo en el que se está llevando el sistema al límite. Para muestra un botón, la cantidad de demandas que tiene esta administración encima es brutal. Entonces, debe garantizar mecanismos de transición claros para quienes ya están bajo protección temporal. Se pregunta uno, o puede cortar estas medidas de forma bruta sin una distinción entre quienes tienen procesos abiertos y quienes no. Lo que estamos viendo con CBP-1 es parte de un giro institucional más amplio, el uso de notificaciones masivas para impulsar salidas voluntarias, el reemplazo de una aplicación de entrada por una aplicación de salida y una estrategia que prioriza la reducción de flujos migratorios por vía administrativa. Y si bien esto puede estar dentro del marco legal, porque el parol es discrecional, ya lo dijimos, también plantea desafíos serios en cuanto al debido proceso, especialmente para personas con solicitudes de asilo activas u otros procesos legales. Esto no se trata de obedecer la ley, se trata de respetarla en toda su dimensión, incluyendo el derecho a que una solicitud migratoria sea evaluada antes de que, se ordene una remoción o una deportación. Es como
con lo que está pasando, y también aprovecho la oportunidad para decir del caso con los venezolanos enviados a El Salvador, incluso el caso más reciente de Kilmar Abrego García, y este salvadoreño que fue mandado allá tenía una protección de un juez desde 2019 y fue deportado y lo están vinculando al Tren de Aragua, y se ha convertido en un ícono de lo que está haciendo este gobierno con violaciones al debido proceso, abuso de poder, etcétera, ¿no? Entonces, y con los venezolanos que enviaron a El Salvador, incluso aquí en este espacio tuvimos testimonios de familiares que aseguran que no tienen antecedentes criminales y que pues incluso me mandaron algunos de sus antecedentes de Venezuela y de otros países también. Y yo no estoy defendiendo a nadie aquí, yo estoy diciendo que estoy dándole la oportunidad de que las personas puedan dar sus versiones de los hechos, y eso es fundamental, que las personas puedan defenderse ante acusaciones tan graves como estas que se están presentando. Por ejemplo, entonces, violaciones al debido proceso ya sabemos que están ocurriendo, ya sabemos que mientras que a ti se te vincule o se te tilde de ser criminal por unos tatuajes, por ejemplo, que al final de cuentas ahí hemos visto incluso cómo esos tatuajes no tienen un patrón. Yo cada vez que puedo lo repito aquí. Léanse el libro El Tren de Aragua de la colega periodista Rona Rizquez, que esa es tremenda periodista. Ella es realmente ejemplar en términos de cómo asume el riesgo de escribir un libro que incluso tiene como que la advertencia de que la autora fue amenazada con todos los elementos que implica el Tren de Aragua, y pues estar en contacto directo con miembros de esta banda y hablar con propiedad desde el periodismo, que es una de las cosas maravillosas que tiene el periodismo, que no así la propaganda, porque la propaganda es otra cosa diferente y la hace quienes están en el poder o quienes apoyan a los que están en el poder desde su propia maquinaria propagandística. Lo hemos visto en la dictadura de Venezuela y lo vemos aquí con este gobierno. Personas que se dicen ser periodistas y que son propagandistas o medios de propaganda, etcétera, ¿no? Así de simple. Entonces, quería hacer estos incisos porque me parecen que daban bastante contexto a cómo está la situación con el país hoy día, cómo está actuando la administración de Donald Trump y pues las irregularidades que está cometiendo. A esto se suma una dimensión humana que no se puede ignorar, y es que estamos hablando de trabajadores, padres, madres, jóvenes que huyeron de contextos violentos. Y hay que decirlo, que la misma Casa Blanca, la misma Karoline Leavitt, quien es la vocera, esta muchacha, que es la vocera de la Casa Blanca, pues acusó directamente a Kilmar Abrego García, dijo que era un terrorista, que no era ningún padre de Maryland, porque que los medios que estaban ahí sentados, porque eso es otra cosa. Por eso es que yo digo, vayan, suscríbanse a mi boletín ricardolodice.com, porque es que no sabemos qué ataques pueden ser propiciados de parte de este gobierno para los periodistas. Ahí atacó a los periodistas que estaban allí, diciéndoles que los que estaban allí querían mostrar a este migrante como un padre de familia, y no era un terrorista, imagínense. Pero es que no hay pruebas, así de simple, sin la oportunidad de defenderse, señalando a alguien sin pruebas, sin el debido proceso. ¿Cómo puede haber justicia allí? Porque es que los verdaderos criminales sí tienen que pagar. Nadie quiere que los criminales estén sueltos. Eso es una realidad. Y también lo hizo Donald Trump. En la reunión con Bukele, en la que yo les confieso, me quedé anonadado, me dejó, o sea, yo me indigné posteriormente, pero al principio quedé así como en shock, cuando después de que Bukele dice que él no va a devolver, porque eso es como que contrabandear a un terrorista para acá, obviamente ya asumiendo, porque ni siquiera su aparato de justicia del régimen de Bukele, ni el aparato de justicia de Estados Unidos han sentenciado a nadie de esas personas, porque la mayoría se enviaron, bueno, no la mayoría, pero un porcentaje importante, diría yo, si no me equivoco, más de 100, bajo la ley de enemigos extranjeros, que vamos a decir que no permite el debido proceso o muy poco debido proceso. Y particularmente en el caso de, que por cierto, hay una orden judicial allí que le dieron al gobierno de que no podía deportar a estas personas, que no podía. Y
presuntamente fue violada. De hecho, el mismo juez Bosberg que emitió esa orden está planeando una audiencia para evaluar el cumplimiento de esto, porque no solamente fue eso, el caso de Abrego también llegó a la Corte Suprema, por ponerles otro ejemplo, y la Corte Suprema dijo que el gobierno tenía que facilitar la vía para, bueno, traer de vuelta a Abrego a García, y el gobierno que hizo, bueno, lo interpretó, le dio las vueltas y dijo que, bueno, que eso era que no impedir que lo trajeran, pero no traerlo, imagínense ustedes. Lo mismo pasó con la agencia de noticias AP, que el gobierno lo sacó. Imagínense ustedes el atentado a las libertades, lo que está pasando en este país. El gobierno lo sacó de cubrir, de hacer cobertura en la Casa Blanca, y obviamente AP demandó y el juez dijo que tenían que restituirlo. ¿Y qué hizo la administración de Trump? Bueno, como no te puedo sacar a ti, entonces voy a reformular las políticas de quienes pueden estar en el press pool más cercano, y entonces ahí afectaría a Reuters, Bloomberg, AP, otras agencias, ¿no? Entonces es como que le doy la vuelta por otro lado para no cumplir las órdenes judiciales. Así estamos. En este tipo de administración estamos. Y esa es una realidad. Yo no esperaba, de verdad que yo estoy... Claro, uno no deja de sorprenderse ante estas cosas que pasan aquí en Estados Unidos, porque uno viene a este país, el país de las libertades, el país del respeto a las libertades individuales, el país al respeto al debido proceso, a la cuna, el ejemplo moral de democracia del mundo, y que esté pasando esto de mano por parte de los republicanos que están apoyando a este personaje, a Donald Trump y su administración, pues deja mucho que desear y nos pone a todo en alerta. Pero lo cierto es que eso no evita que, por ejemplo, este servidor siga aquí haciendo periodismo, ¿no? Y que, por cierto, a propósito de lo de las demandas, a propósito de lo de si Donald Trump está en desacato o no, hay el episodio de ayer, el episodio 51, hablamos de eso y particularmente nos enfocamos en el caso de Kilmar Abrego García, así que vayan a verlo, se los dejo aquí etiquetado también, para que lo vean. Después de que termine este episodio, le den me gusta, comenten y comparten también, porque recuerden que la información es poder, y hoy día estar informados es estar empoderados, sobre todo en la toma de decisiones que son tan importantes para usted y para su familia. Entonces, particularmente retomando lo del CBP-1, para ir cerrando ya este episodio, son personas que no violaron la ley, sino que intentaron cumplir con todo lo que se les pidió, pero que hoy, ante un cambio drástico de política, quedan atrapadas en una incertidumbre profunda. No se trata de culpar a un gobierno o a otro. Se trata de entender que en temas migratorios las decisiones políticas tienen consecuencias directas sobre las vidas reales. Por eso este episodio importa, porque no hay nada más necesario en un sistema migratorio que la coherencia y la claridad. Y las reglas pueden cambiar, sí pueden cambiar, pero quienes ya están dentro del sistema merecen saber con certeza qué les espera. Si tienen derecho a quedarse, deben poder ejercer ese derecho con garantías y no en base a amenazas, al terror, a la angustia, a la desesperación que busca crear este gobierno. Y si no lo tienen, también merecen saberlo con tiempo y, bueno, sus opciones reales. Es así. Aquí no se está defendiendo lo indefendible. Lo que está ocurriendo con CBP-1 es una señal de alerta sobre cómo se aplican las normas, porque cuando las reglas cambian sin explicación ni transición, el costo no lo paga el sistema, lo pagan las personas, y por eso vale la pena contarlo. Bien, amigos, si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias, pedirte por favor que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas. Es la forma como apoyas este proyecto periodístico y me ayudas a mí a seguir adelante luchando contra la censura y la desinformación. Y si estás afuera de Venezuela, en Estados Unidos, cualquier parte del mundo, además de suscribirte, que ahí está, ahí es fácil, gratis, rápido, pues puedes también enviar superchats y super gracias y suscribirte a mi boletín. Ya se los he dicho, esta es la tercera vez que se los digo. Ya está terminando el episodio, vayan y suscríbanse. Importantísimo, fundamental. La incertidumbre que este gobierno está generando es muy grande y hay que hacerlo porque es una forma directa que podemos tener en contacto y no vamos a depender de ninguna regulación a futuro, ni nada que decida el gobierno contra cualquier dueño de redes sociales o cualquier mano que quiera meter el gobierno en las redes sociales. Ya lo está haciendo con las universidades.
ya lo está haciendo con las firmas de abogados, grandes firmas de abogados, una especie de extorsión, una especie de... Bueno, esto es un monstruo lo que está ocurriendo aquí, y un monstruo contra libertades, y la prensa es uno de los primeros blancos de quienes no les gustan las libertades, así de simple. Por eso les digo, suscríbanse al boletín ricardolodice.com para que te llegue todo lo que está ocurriendo en migración. Es la forma más directa que vamos a tener ahora en adelante para comunicarnos y que todo te llegue a tu bandeja de entrada del correo ricardolodice.com. Es una Substack. Funciona como un blog, pero también como un email, o sea, como correo por email, como un boletín por email. O sea, que es una maravilla, porque entonces ahí posteo notas que yo escriba, resúmenes de los programas, informaciones particulares sobre temas, distintos temas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo te suscribes? ricardolodice.com o dale clic al enlace que te dejo aquí abajo en la descripción, fijado en los comentarios o arriba. Abajo, en la descripción de este episodio, también te estoy dejando una lista de recursos para que si tú eres migrante, pues puedas apoyarte allí. Estas distintas organizaciones que dan asesoría y datos útiles en caso de redadas de ICE, por ejemplo. ¿Qué hacer? Por ejemplo, una tarjetita que llaman la tarjetita roja. Creo que esta que no es roja la que yo tengo ahí, pero usted la puede imprimir, la plastifica, la doble, la tiene en su cartera, y si le cae una redada de ICE o intentan detenerlo, simplemente guarda silencio y entrega la tarjeta, porque usted tiene derecho bajo la Constitución. Entonces, así estamos, ¿no? Independientemente de su estatus, tenga parol, TPS o sea indocumentado, lo que sea, tiene derecho, ahí está, constitucionalmente, ¿no? Que se le respeten ciertos procesos y procedimientos. Te entrega tarjetita y ya. Recuerda que Ricardo lo dice migrando, está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con todos los cambios migratorios más relevantes en Estados Unidos. Y algunos domingos, solo algunos domingos, no todos, tenemos episodios especiales dominicales o domingueros. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C. Quiero agradecerles a todos los que han llegado hasta aquí, y si tienes algún tema, por favor, déjamelo en los comentarios. Me gustaría saberlo, lo voy a tomar en consideración. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.